En la lección anterior hablé acerca del principio de Hamilton, que como mencioné tiene relación con el llamado cálculo variacional o cálculo de variaciones. Para familiarizarnos un poquito más con esta rama de las matemáticas, pues sería conveniente ver en detalle la solución de los problemas que vimos en la lección pasada como motivación para llegar a las ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Euler-Lagrange, como explicaré enseguida. Entonces, lo que hicimos en la clase pasada, recordando, fue considerar tres problemas bastante simples, bastante comunes. En el primero de los casos, lo que teníamos era el plano cartesiano y nos fijábamos en dos puntos A y B con la única condición de que no estuvieran alineados en dirección paralela al eje Y, es decir, algo parecido a lo que aquí podemos ver en este dibujo. Y lo que nos interesaba era determinar cuál de todas las curvas que unen estos dos puntos, quedándonos con curvas que sean suaves, que estén dadas por la gráfica de alguna función diferenciable y evitando curvas en donde tengamos, digamos, cosas como esta, que no serían la gráfica de una función. Entonces esos casos los eliminamos y nos quedamos solamente con lo que a veces se llama en los libros de cálculo curvas proyectables, en el sentido de que cada punto de la curva se puede proyectar a un solo punto del eje X. Entonces aquí habíamos llamado A y B a los extremos de la X y el problema que nos interesaba, decía, era determinar para qué curva ocurre que la integral de a b de la raíz de 1 más y' al cuadrado de x tenga un valor mínimo. Un problema muy similar, de hecho las expresiones al final son muy parecidas, correspondía a determinar la superficie de revolución de área mínima. Aquí de nuevo nos fijábamos en dos puntos que no estén alineados en dirección paralela al eje Y. Aquí de nuevo podemos llamarles A y B y otra vez podemos llamarle A minúscula y B minúscula a los valores de la X que corresponden a esos puntos A mayúscula y B mayúscula. Y entonces con cada curva que uno traza entre estos dos puntos, uno puede construir una superficie de revolución que tendría más o menos esta forma. El área, en este caso, para la superficie lateral, se calcula mediante la integral de a b de 2pi y por la raíz de 1 más y' al cuadrado de x. Finalmente, un problema que podríamos pensar que está más directamente relacionado con la mecánica fue el problema de la barquistócrona, y allí lo que hice en la lección anterior fue tomar la orientación de los ejes de esta manera. Nuevamente nos fijamos en dos puntos que llamo A y B. Aquí, aunque eso no es importante, uno de los puntos se suele tomar como el origen, pero en realidad las expresiones a las que uno llega son esencialmente las mismas. Entonces aquí lo que nos interesa es determinar la forma que tiene que tener una rampa a lo largo de la cual se va a desplazar, deslizándose sin fricción, un objeto que va a estar siendo impulsado por la aceleración gravitacional. Y en este caso lo que nos interesa es determinar la curva que necesitamos para que el objeto se desplace en el menor tiempo posible una vez que hemos escogido estos puntos A y B de alguna forma específica. En este caso, si llamamos B a la abscisa del punto B mayúscula, el tiempo, como vimos, se puede calcular como la integral de 0 a B de la raíz de 1 más y' al cuadrado por dx entre la raíz de 2g por y. Entonces, como veíamos, estos tres problemas que aquí están a la vista, pues las integrales a las que finalmente uno llega, aquí por mera casualidad todas ellas contienen esta misma expresión, esta raíz, pero eso es una situación un tanto accidental. Tiene que ver con que en todos estos problemas finalmente aparece, interviene lo que se llama el elemento de longitud o el elemento de arco de la curva,
pero no hay que quedarse con la impresión de que siempre tiene que ser una cosa así. Lo que sí nos interesa como un rasgo común es que en todos estos casos estamos hablando de integrales definidas, en donde lo que tenemos como integrando es una función que puede depender de y, que es una función de x, y de su primera derivada. Entonces eso es lo que sí tenemos como algo común. Así es de que lo que hicimos en la clase anterior, en la lección pasada, fue fijarnos de una manera general en problemas en donde consideremos una integral de alguna expresión que depende de y, su primera derivada, y posiblemente de x también. Aquí en los ejemplos que hemos considerado, como se recalcó en la lección pasada, no hay dependencia en la x por razones físicas o geométricas, pero no nos cuesta ningún trabajo el incluir esa posibilidad. Entonces, aquí pues definitivamente podemos darnos cuenta que los tres ejemplos ya mencionados tienen justamente esta forma. Y la otra característica que también es común en esos tres problemas es que en todos ellos andamos buscando que la integral tenga un valor mínimo cuando comparamos diferentes curvas pero que tengan exactamente los mismos extremos. En el primer caso, cuando estamos comparando diferentes curvas que comiencen en A mayúscula y terminen en B mayúscula, precisamente lo que queremos es que puedan diferir estas curvas en los puntos en el interior de este intervalo, pero en los extremos tenemos que tener exactamente la misma imagen. Allí los extremos son exactamente los mismos, y en forma similar en el problema del área de una superficie de revolución, lo que queremos es que los puntos extremos A y B sean comunes para todas las curvas que nosotros podemos hacer girar para producir diferentes superficies de revolución. Finalmente, en el problema de la braquistócrona, podemos considerar diferentes perfiles que podemos construir para que este objeto se deslice, pero siempre nos interesa que los extremos sean fijos, y lo que queremos determinar, insisto, es aquella curva que hace que la integral tenga un mínimo valor. Bien, entonces lo que ya probamos en la lección anterior es que esa condición de extremo, no necesariamente mínimo como vimos, aunque en estos ejemplos eso es lo que nos interesa, pero en realidad si estuviéramos pensando en un máximo, uno llega exactamente a la misma conclusión, que aquella curva que hace un extremo, esta integral, tiene que satisfacer la ecuación 0 igual a la derivada con respecto a x de la parcial de L con respecto a y' menos la parcial de L con respecto a y. Ese es el resultado al que llegamos al final de la lección anterior, con quizá ligeros cambios en cuanto a la notación. En la lección pasada aquí le llamábamos f, pero es simplemente una forma diferente de escribir exactamente lo mismo. Y lo que se recalcaba al final de la lección pasada es que esta ecuación, como ustedes pueden ver, tiene la misma estructura que las ecuaciones de Lagrange que habíamos obtenido previamente a partir de la segunda ley de Newton y del principio de D'Alembert. Eso entonces significa que las ecuaciones de Lagrange se pueden obtener simplemente postulando que la integral de la lagrangiana, en ese caso con respecto al tiempo, tiene que tener un extremo cuando comparamos curvas como aquí que tengan extremos en común. Aquí vale la pena simplemente recalcar la similitud y la diferencia entre los problemas en el sentido siguiente. En los casos que aquí hemos tratado, en los ejemplos que tenemos aquí a la vista, se halla cierta integral de acuerdo con el problema geométrico o físico que nos interesa, pero aquí desde un inicio el problema mismo impone la condición de que, como aquí recalcaba, los extremos sean fijos, sean comunes. Aquí precisamente eso es lo que nos interesa. Mientras que en el caso de las ecuaciones de Lagrange aplicadas a la mecánica, lo que estaríamos diciendo es que las ecuaciones de Lagrange se pueden obtener de un principio variacional, de un problema variacional, pero allí nosotros no tendríamos ninguna razón a priori para suponer que la integral de la lagrangiana con respecto al tiempo tenga que ser un mínimo
y tampoco tendríamos muy claro por qué razón los extremos tendrían que ser fijos. Aquí más bien es un comportamiento que uno observa y simplemente así lo toma. Entonces la conclusión, como veíamos en la lección pasada, es que uno puede llegar a las ecuaciones de Lagrange de la mecánica simplemente poniendo como principio, y ese es el principio de Hamilton, el hecho de que la integral de la L diferencial de t tenga que tener un valor extremo para las curvas que tienen extremos comunes en forma similar a los ejemplos que aquí hemos considerado. Entonces, como dije en un principio, lo que me interesa particularmente en esta lección es complementar lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, en particular ya que nos hemos involucrado ligeramente con el cálculo variacional, pues sería quizá ilustrativo el ver ya en forma completa la solución de los problemas variacionales que aquí se han planteado. En el primer caso, en el de la curva más corta entre dos puntos del plano, como decía antes, esto ya sabemos qué respuesta nos tiene que dar y por lo mismo pues va a ser no algo novedoso, pero sí por lo menos digamos nos daría confianza el ver que la respuesta es justamente la que nosotros esperamos. Entonces vamos a ver estos ejemplos. En el primer caso, la L es la función raíz de 1 más y' al cuadrado, y si la sustituimos en esta ecuación, que en este contexto vale la pena recalcar, si estamos hablando de los problemas del cálculo variacional, estas ecuaciones que tienen esta forma se conocen como ecuaciones de Euler-Lagrange, mientras que anteriormente, cuando hablábamos estrictamente de la mecánica, a ecuaciones de esta forma les llamábamos ecuaciones de Lagrange. Cuando estamos pensando en problemas del cálculo variacional, es apropiado llamar a las ecuaciones que uno aplica, que uno obtiene, ecuaciones de Euler-Lagrange, tomando en cuenta que Euler obtuvo estas ecuaciones antes de Lagrange, precisamente interesado no directamente en la mecánica, sino en el problema general del cálculo variacional, tal como aquí lo hemos tratado. Entonces, vamos a sustituir esta función que por extensión o por abuso vamos a seguir llamando lagrangiana, aunque no se refiera necesariamente a un problema mecánico, y vamos a sustituirla pues en las ecuaciones o en la ecuación, aquí nada más tenemos una ecuación de Euler-Lagrange. Entonces el procedimiento pues es simplemente sustituir, ir calculando derivadas. La parcial de la L de esta función con respecto a y', como podemos ver, es un medio de 1 sobre 1 más y' al cuadrado por la derivada del radicando, que con respecto a y' nos da un 2y'. Y eso es todo lo que tenemos, porque la parcial de L con respecto a y, vean que en este caso es 0. Entonces podríamos, aunque no es buena idea, calcular la derivada que aquí está indicada, y con ello vamos a terminar con una ecuación de segundo orden, pero lo cual no es conveniente ni necesario. De hecho, aquí lo que podemos notar, si regresamos a la terminología que se empleó previamente en el contexto de la mecánica, vean que aquí la única coordenada generalizada que estamos utilizando, que sería la y, esa coordenada es ignorable. La y no aparece aquí en forma explícita en esta lagrangiana. Entonces ya sabemos que al haber una coordenada ignorable tiene que haber una cantidad conservada, y esto entonces sería la cantidad conservada. Llamarle cantidad conservada también es un poquito de abuso, porque aquí no estamos hablando del tiempo. Normalmente cuando hablamos de conservación estamos pensando en el tiempo. Si pensamos que alguna persona inclusive no le afecta el paso del tiempo, decimos que se conserva muy bien. Entonces, bueno, aquí el llamarle a esto ley de conservación, insisto, es un tanto de abuso, pero pues aquí justamente lo que conviene aprovechar es la analogía con lo que ya estuvimos tratando anteriormente. Es decir,
Aquí lo que ya obtuvimos previamente en el estudio de la mecánica nos puede servir para tratar otros problemas que no tienen mucho que ver quizá con la mecánica y viceversa. Lo que podamos aprender de estos problemas geométricos, por ejemplo, o de cualquier otro problema que uno se plantee, pues nos puede servir finalmente también para utilizarlo en los problemas de la mecánica. Entonces, en este caso, si cancelamos este factor de 2, la conclusión es que y' entre la raíz de 1 más y' al cuadrado tiene que ser igual a una constante, y claramente eso equivale a que la y' misma sea una constante. A esa constante podríamos llamarle m, simplemente recordando que es común que en la geometría analítica uno represente con la letra m minúscula la pendiente de una recta. De hecho, la solución de esta ecuación, que vean, es una ecuación de primer orden. Como mencionaba, podríamos aquí derivar y vamos a obtener una ecuación de segundo orden que se ve quizá un tanto complicada en un principio, pero aquí en cambio, aprovechando que la y es una coordenada ignorable, llegamos rápidamente a una ley de conservación que es una ecuación de primer orden nada más, y de allí pues tenemos rápidamente la solución de las ecuaciones para este problema variacional. De aquí entonces se deduce que la y misma es mx más b, que como debemos reconocer se refiere a una recta en el plano, una recta que no es una recta vertical. En el caso de una recta vertical la pendiente en cierto sentido sería infinito, pero aquí desde un principio ya eliminamos la posibilidad de tener rectas verticales, suponiendo que los puntos A y B mayúscula no están alineados en dirección paralela al eje Y. Y ya, ahí creo que no hay mucho que pues comentar. El caso un poquito más interesante es el de la superficie mínima de revolución. En el caso de la L, que era 2πy por la raíz de 1 más y' al cuadrado, que fue lo que teníamos aquí arriba y en la lección anterior. Bueno, otra vez lo que hacemos es sustituir esta función lagrangiana en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces lo que uno tiene es que 0 es igual a la derivada con respecto a x, la parcial de L con respecto a y'. Si notamos que y' solamente aparece aquí dentro del radical, entonces eso nos da un 2πy, que aquí se trata como una constante, y al derivar esta raíz lo que vamos a tener es la misma raíz ahora en el denominador por un y', que es muy similar a lo que obtuvimos en el cálculo previo. De hecho, aquí ya desde un principio he evitado el incluir un factor de 2 que finalmente se cancela. Entonces, eso es lo que tenemos de esta primera parte, y aquí sí hay una contribución de la parcial de L con respecto a Y. Vean que aquí la Y no es ignorable, y cuando uno deriva esta expresión con respecto a Y, el resultado simplemente es 2π por la raíz de 1 más y' al cuadrado. En este caso, sí va a ser importante desarrollar la derivada que aquí está indicada para poder hacer las simplificaciones que se puedan lograr, y lo que uno tiene es esto que voy a escribir a continuación. Esto es igual a un factor de 2π, que es una constante que multiplica a todos los términos de esta ecuación. Lo podríamos haber eliminado desde antes, pero bueno, ahí está. Entonces voy a tratar esta expresión como si fuera el producto de tres funciones de x. Entonces cuando la derivada actúa sobre esta y, vamos a tener una y' que nos lleva entonces a un y' al cuadrado sobre la raíz de 1 más y' al cuadrado. Hay otro término en donde la derivada actúa sobre la y', eso nos da un y', entonces vamos a tener aquí y por y', que podemos poner sobre este mismo denominador. Y finalmente de esta derivada hay un término adicional que proviene de derivar esta raíz cuadrada, y eso entonces lo que nos da es el producto y' por la derivada de 1 más y' al cuadrado a la menos 1 medio,
y eso entonces nos lleva a menos 1/2 de esto mismo a la menos 3/2, es decir, 1 más y' al cuadrado a la 3/2 positivo, por la derivada con respecto a x del radicando, y eso entonces produce un 2y'. Entonces eso es todo lo que queda de derivar esta expresión. Una vez que hemos ya separado el 2pi, lo único que falta por agregar aquí es la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Lo que conviene hacer ahora, como todo esto está igualado a 0, es eliminar este factor de 2pi. Y lo que se puede también reconocer es que es conveniente tomar esta expresión con el exponente 3/2 como denominador común. Si lo hacemos, lo que queda es esto. Aquí vamos a tener el 1 más y' al cuadrado a la 3/2. De este primer término que tenemos aquí, lo que hace falta es multiplicar numerador y denominador por 1 más y' al cuadrado. Entonces vamos a tener 1 más y' al cuadrado que multiplica a esta combinación y' al cuadrado más y'. A eso hay que restarle. Vean que este 2 se cancela y ya el denominador coincide con el que aquí estamos tomando como común. Entonces solamente necesitaríamos una y por y' al cuadrado por y'. Al reunir estos factores con estos, aquí los ordeno de acuerdo con el orden de la derivada. Y finalmente hace falta aquí agregar menos lo que proviene de este último término. Al momento en que queremos poner este como denominador común, tenemos que multiplicar y dividir por esta expresión, y eso entonces nos lleva a 1 más y' al cuadrado al cuadrado. Si ahora nos deshacemos del denominador y desarrollamos lo que está indicado en el numerador, el resultado es esto que ahora les presento. Esto nos lleva a que 0 es igual a, entonces multiplico este 1 por estos términos, eso nos da y' al cuadrado más y'. Ahora multiplico este distribuyendo sobre estos dos, eso nos produce algo que se ve en este momento un poquito complicado, sería la y' a la cuarta potencia, más y por y' al cuadrado por y'. Y esos son los 4 términos que proceden del producto de estos dos binomios. A eso le restamos la y por la y' al cuadrado por la y'. Y finalmente este binomio al cuadrado, que nos da 3 contribuciones, que sería menos 1, menos 2 veces y' al cuadrado y menos y' a la cuarta. Entonces, afortunadamente, hay muchas simplificaciones que se pueden hacer. Podemos notar que, en particular, este término y este se cancelan, y que similarmente este y este se cancelan. Lo que queda entonces es que los únicos sobrevivientes son este menos 1 que tenemos aquí. De este término y de este nos queda un menos y' al cuadrado. Y finalmente tenemos más y por y'. Entonces eso es todo, como ustedes pueden confirmar. Y lo que queda aquí es más o menos la situación típica que tendríamos en cualquier problema variacional de esta clase. Es decir, a lo que llegamos es a una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, vean que la ecuación es no lineal. Aquí hay una no linealidad, y debido a que aquí existe el producto de la y por la y', es una ecuación no lineal definitivamente de segundo orden. Afortunadamente, en esta ecuación la variable independiente, que es la x, no aparece, y como debemos recordar de los cursos de ecuaciones diferenciales, en ecuaciones como esta, que aunque es de segundo orden, no aparece la variable independiente x, se puede hacer de inmediato una reducción de orden. Entonces lo que voy a hacer enseguida en realidad es un ejercicio de ecuaciones diferenciales, pero son las cosas que uno tiene que aplicar en la solución de los problemas de la mecánica finalmente. Entonces aquí lo que se suele hacer es introducir una variable auxiliar, voy a llamarle p,
que entonces P va a ser Y', y entonces la Y', que también aparece en la ecuación, que no es otra cosa más que la derivada de P con respecto a X. En este caso conviene, como deben de recordar ustedes, escribirlo de esta forma, mediante el uso de la regla de la cadena. La derivada de P con respecto a X se puede escribir de esta otra forma. Y ahora, tomando en cuenta que de y en de X es Y', lo cual es P, entonces esto equivale a P por dP en dy. Sustituyendo estas dos expresiones para la y' y la y' en la ecuación diferencial que teníamos aquí arriba, lo que se obtiene entonces es que 0 es igual a menos 1 menos p cuadrada más la y por la y', que es p por dp en dy, y de esa manera se consigue que ahora tengamos solamente una ecuación de primer orden, que no solamente es más simple que la ecuación que está arriba porque tener un orden más bajo, sino que de hecho esta ecuación es separable. Notemos que esto equivale a que 1 más p cuadrada sea igual a y por p por dp en dy, y haciendo uso de las manipulaciones que son comunes en este nivel, esto equivale a decir que dy sobre y es igual a p por dp sobre 1 más p cuadrada, y ahora simplemente integramos una vez que hemos separado variables. Del lado izquierdo lo que nos queda es el logaritmo natural de y, o si ustedes gustan, el logaritmo del valor absoluto de y, mientras que del lado derecho se puede ver claramente que esto es un medio del logaritmo de 1 más p cuadrada. Aquí no son necesarias las barras de valor absoluto, porque 1 más p cuadrada sería siempre una cantidad positiva. Podemos confirmar que esto es correcto, ya que al derivar esta expresión con respecto a p, que es aquí la variable de integración, lo que nos queda es, como derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento, que es este, por la derivada del argumento del logaritmo con respecto a p, que nos da un 2p, que con este 1/2 se reduce a esta p. Y habría adicionalmente el logaritmo de una constante que nosotros podemos aquí agregar, y a esa constante le llamo, por ejemplo, C1. Entonces, si multiplicamos por 2 ambos lados de esta ecuación y hacemos uso de las propiedades de los logaritmos, esto nos lleva a que y cuadrada sea igual a 1 más p cuadrada, que se multiplica por C1 al cuadrado. Entonces, de aquí lo que podemos ver es que, como no hemos terminado el problema, porque aquí P fue solamente una magnitud, una cantidad auxiliar, lo que queremos es encontrar la curva, es decir, y como función de x. Aquí no hemos llegado a eso. Entonces lo que hacemos es despejar la p. Entonces lo que tendríamos como una primera etapa es que y cuadrada sobre c1 al cuadrado es igual a 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado, de acuerdo con la definición de la p. Y eso entonces nos dice que la derivada de y con respecto a x sería más menos la raíz cuadrada de y cuadrada sobre c1 al cuadrado menos 1. Y esto otra vez afortunadamente es una ecuación separable. De hecho, lo que queda es que más menos de x es igual a de y sobre la raíz de y cuadrada sobre c1 al cuadrado menos 1. Y ahora simplemente integramos en ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo las cosas son triviales, mientras que del lado derecho uno puede ver fácilmente que lo que conviene hacer es un cambio de variable, por ejemplo, en términos de funciones hiperbólicas. En este caso, lo que haríamos es tomar y sobre c1 como el coseno hiperbólico de una nueva variable que voy a llamar alfa, y entonces, tomando la diferencial en ambos lados, resulta que de y sobre c1 es igual al seno hiperbólico de alfa por d alfa. Con eso entonces las cosas quedan así. La de y sería c1 por el seno hiperbólico de alfa d alfa, mientras que en el denominador lo que vamos a tener es la raíz cuadrada del coseno hiperbólico cuadrado de alfa menos 1, pero eso es justamente la raíz cuadrada del seno hiperbólico cuadrado de alfa, y eso a su vez es el valor absoluto del seno hiperbólico de alfa, es decir, haciendo todo lo que aquí
he dicho, quedarían las cosas de esta manera, como C1, que es una constante que se puede sacar de la integral, por el seno hiperbólico de alfa por d alfa entre el valor absoluto del seno hiperbólico de alfa. Recordando que el seno hiperbólico puede ser positivo o negativo, eso pues nos impide quitar las barras de valor absoluto en forma general, pero no hay problema porque de por sí del lado izquierdo hay un más menos, ahí está ambigüedad, así es de que aquí saldría otro más menos que se puede absorber del lado izquierdo. Entonces lo que finalmente obtenemos es que más menos x más c2, aquí la constante de integración en esas integrales la puedo incluir del lado izquierdo si prefiero, y esto sería igual a c1 por alfa simplemente. Vean que esto se reduce a más menos 1, ese más menos aquí se absorbe como decía, y la primitiva que uno obtiene sería simplemente alfa, y de ahí entonces se deduce que la y, si la despejamos de esta relación, sería C1 por el coseno hiperbólico de alfa. Entonces lo que tenemos es C1 por el coseno hiperbólico de alfa, pero alfa es más menos x más C2 sobre C1, pero si recordamos que el coseno hiperbólico, al igual que el coseno circular, es una función par, este más menos que aparece aquí no tiene ningún efecto, es decir, aunque tuviéramos un signo menos o un signo más, da exactamente el mismo resultado. Así es de que esto equivale finalmente a tener simplemente C1 por el coseno hiperbólico de x más C2 sobre C1. La gráfica de esta función, como quizá algunos de ustedes seguramente reconocen, es una catenaria. Entonces lo que obtenemos de todo esto es una curva que tiene esta forma. Recuerden, es simplemente si tenemos una cadena o una cuerda flexible que tenga una densidad de masa uniforme, si la suspendemos de dos puntos, no necesariamente a la misma altura, entonces por acción de la gravedad, debido al propio peso de esa cadena o de esa cuerda, se obtiene una curva que está precisamente dada por esta ecuación. Esta C2 tiene como efecto simplemente desplazar hacia un lado o hacia el otro el punto más bajo, el vértice de esta curva, mientras que C1 tiene que ver con el ancho de esta curva. Entonces esta es la solución, y lo que aquí estamos concluyendo es que si tomamos un trozo de una catenaria, de hecho habría que escoger los valores de C1 y C2 precisamente para que la curva pase por los puntos A y B mayúscula que habíamos escogido originalmente en el problema. Cuando uno hace girar esta catenaria alrededor del eje X, lo que uno obtiene es una superficie de revolución que más o menos se vería como esto, algo así, bueno, no tan feo, pero a esta superficie se le conoce en la geometría diferencial como una catenoide. La catenoide es esta superficie mínima, como se le llama, que se obtiene al hacer girar la catenaria alrededor del eje X. Entonces esa es la solución básicamente para este problema de la superficie de revolución de área mínima, aunque hay algunas sutilezas que en este momento quizá no tenga mucho caso tratar, que tienen que ver con si siempre podemos escoger C1 y C2 para cualquier puntos que uno escoja. Entonces resulta que no siempre eso es posible, y pues a esas sutilezas me refiero. Finalmente, regresando a los problemas que estamos aquí considerando como ejemplo de la aplicación de las ecuaciones de Euler-Lagrange, el tercer problema que habíamos planteado es el problema de la braquistócrona, y en ese caso habíamos visto que la función que toma el papel de la lagrangiana es esta, 1 más y' al cuadrado entre la raíz de 2gy. Entonces, si esto lo escribimos como 1 entre la raíz de 2g por y a la menos 1/2 por la raíz de 1 más y' al cuadrado, nos conviene de esa forma para tratar la L como un producto
de funciones. Y además esta constante la podemos omitir desde un inicio, simplemente recordando la forma que tienen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si regresamos a lo que teníamos aquí arriba, vamos un poquito más atrás, vean ustedes que cualquier factor constante que tenga la L va a poderse extraer, y como eso está igualado a 0 se puede eliminar. Así es de que podemos quitar este factor de raíz de 2g, lo cual simplemente nos dice, entre otras cosas, que la curva que andamos buscando sería la misma independientemente del valor de la aceleración gravitacional. Si hacemos el experimento en la Tierra, en la Luna, en Júpiter o en donde sea, vamos a tener exactamente la misma curva. Bien, entonces lo que hacemos es pues sustituir la expresión que ya hemos encontrado en esta ecuación de Euler-Lagrange, la única que tendríamos para este problema nuevamente. Y lo que uno obtiene es esto, que 0 es igual a la derivada con respecto a x de la parcial de la L. Entonces ya simplemente me fijo en esta parte, hay que derivar esto con respecto a y', y eso entonces nos da y a la menos 1/2, y al derivar esta raíz, como en los casos anteriores, lo que tenemos es 1 entre 2 veces la misma raíz, aquí perdón, por la derivada del radicando, que nos lleva a un y'. De nuevo hay un factor de 2 que ya desde un inicio no estoy escribiendo, y eso ahora hay que restarle la derivada de esta función con respecto a y. Eso entonces nos da más 1/2 de y a la menos 3/2 por la raíz de 1 más y' al cuadrado. Igual que en el caso anterior, vamos a necesitar derivar la expresión que aquí queda todavía para tratar de hacer reducciones, y vamos a ver que efectivamente hay muchas cosas que se reducen. Entonces continuamos aquí con las derivadas. Entonces lo que tenemos es que al derivar este factor, el resultado es menos 1/2 de y a la menos 3/2 por y', que se puede reunir con la y' que aquí ya teníamos. Entonces eso va a quedar dividido entre la raíz de 1 más y' al cuadrado. Vean que lo que estoy haciendo ahora es un ejercicio de cálculo diferencial. Bien, ahora cuando la derivada afecta a esta primera derivada, lo que tenemos es más y a la menos 1/2 por y' entre nuevamente la raíz de 1 más y' al cuadrado. Y finalmente, cuando la derivada actúa sobre este denominador, viéndolo como si tuviésemos 1 más y' al cuadrado elevado a la potencia menos 1/2, eso nos da el producto de y a la menos 1/2 por y', que multiplica a menos 1/2 de 1 más y' al cuadrado a la 3/2, bueno, que se multiplica por la derivada de la expresión que está dentro del radical, lo cual nos lleva a un 2y', y'. Y finalmente, del último término, donde ya no hay derivadas, lo que tenemos es 1/2 de y a la menos 3/2 por la raíz de 1 más y' al cuadrado. Entonces, en este caso podemos ver que conviene factorizar un medio de y a la menos 3/2 sobre 1 más y' al cuadrado a la 3/2. Y entonces lo que queda dentro de la expresión que sigue, dentro de las llaves, sería un menos. Tendríamos el y' al cuadrado, que multiplica a 1 más y' al cuadrado. Y del término que sigue tendríamos un más 2 veces un y a la primera potencia por y', y nuevamente por el factor 1 más y' al cuadrado del que sigue. Vean ustedes que este 1/2 con este 2 se simplifica, y lo que tenemos es otra vez un signo menos que multiplica a 2 veces y' al cuadrado por y'. Ya el denominador que aparece aquí ya se ha factorizado,
Y del último término, el 1 medio ya también está factorizado, ya la menos 3 medios lo mismo. Y solamente faltaría multiplicar por 1 más y' al cuadrado. Y como ustedes pueden ver, las cosas son bastante similares al cálculo que hicimos en el ejemplo pasado. Cancelando ahora todo este factor, tomando en cuenta que este producto está igualado a 0, lo que se obtiene entonces es que 0 es igual. Entonces aquí desarrollo para quitar estos corchetes y eso entonces nos da menos y' al cuadrado. Después tenemos menos y' a la cuarta. Posteriormente 2y y' más 2y al cuadrado por y'. Aquí de nuevo ordeno los factores de tal forma que las derivadas vayan en orden creciente. Después aquí tenemos menos 2y por y' al cuadrado por y'. Y finalmente del binomio al cuadrado que aparece al final tenemos 1 más 2 por y' al cuadrado más la y' a la cuarta potencia. Como en el ejemplo anterior, hay varias cancelaciones afortunadamente que se pueden hacer. Este término y este se cancela y algo similar ocurre con estos otros dos. Y finalmente hay una simplificación de este término con este y el resultado al que uno llega es esto que ahora voy a escribir. Tenemos este 1. De los que están aquí subrayados aparece un y' al cuadrado y finalmente 2y y' y podemos convencernos de que eso es todo lo que queda en este caso. Vean ustedes que casualmente la ecuación diferencial que se obtiene es muy parecida, excepto por signos o por este factor de 2, se parece mucho a la ecuación diferencial que obtuvimos en el ejemplo anterior. Aquí precisamente la pongo a la vista para que comparemos. Y al igual que en el ejemplo anterior, el hecho de que en esta ecuación, que es una ecuación de segundo orden no lineal, el hecho de que ahí decía no aparezca la variable x nos permite hacer una reducción de orden exactamente en la misma forma que en el caso anterior, es decir, defino p como y' y entonces la y' es igual a p por dp en dy. Y al sustituir todo eso en la ecuación diferencial que aquí nos interesa, nos queda 0 igual a 1 más p cuadrada más 2y, y en lugar de la y' tenemos p por dp en dy, que otra vez, además de ser una ecuación de primer orden, es una ecuación separable. De hecho, lo que nos queda es que menos 2y por p de p en dy es igual a 1 más p cuadrada. Y separando efectivamente las variables, tenemos que menos 2p por dp entre 1 más p cuadrada es igual a dy sobre y. Y nuevamente integrando, eso nos dice que menos el logaritmo de 1 más p cuadrada. Ven que aquí directamente al derivar este logaritmo nos queda 1 más p cuadrada, que es este denominador, y la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo es un 2p. Lo único que aquí necesitamos adicionalmente es este signo menos. Del lado derecho lo que nos queda es el logaritmo de y. Aquí de nuevo podemos poner las barras de valor absoluto si queremos ser un tanto estrictos, aunque no va a ser necesario por la naturaleza del problema que aquí nos interesa. Y habría una constante que pues conviene escribir como por ejemplo el logaritmo de C1. Entonces, como en el ejemplo anterior, utilizando las propiedades de los logaritmos, esto nos lleva a que 1 más p cuadrada sea igual a 1 sobre C1 por y, en donde ya he eliminado las barras de valor absoluto, ya sea absorbiendo el signo en la constante C1 o tomando en cuenta que por el problema mismo la y va a ser siempre positiva debido a la forma como hemos escogido los ejes. Entonces esto significa que 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a 1 sobre C1 por y. Y entonces lo que queda otra vez es una ecuación
que ya se puede integrar de inmediato. Aquí uno puede despejar la derivada de y con respecto a x y lo que queda es una expresión relativamente simple. De hecho, lo que obtenemos es que de y de x sería más menos la raíz de, vean ustedes, 1 sobre c1 por y menos 1. Pero aunque la expresión se ve muy sencilla, el resultado de la integral no se puede expresar de una manera muy simple para la y en función de x. Aquí lo que conviene hacer es introducir un parámetro auxiliar y para terminar rápidamente el cálculo simplemente indico cuál es la solución. Aquí lo que uno puede confirmar es que si uno escribe la x como una constante a por teta menos el seno de teta, aquí teta es una variable auxiliar, es un parámetro, y la y igual a que multiplica a 1 menos el coseno de teta, uno puede ver que si se sustituyen estas expresiones en cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos previamente, efectivamente estas ecuaciones se satisfacen. Esta constante a está relacionada con la C1 que aquí habíamos introducido. De hecho, la relación es que 2a es igual a 1 sobre C1. Y estas últimas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas para una cicloide. Es decir, lo que se obtiene aquí finalmente como resultado es que la braquistócrona es parte de una cicloide. Recuerden la definición de la cicloide. Lo que uno tiene que imaginar, lo que uno puede imaginar, es una circunferencia de un radio A que va desplazándose, va rodando sobre esta línea sin resbalar. Entonces un punto sobre la periferia de ese círculo va a describir esta curva y esa es precisamente la solución a este último problema variacional que, repito, recibe el nombre de braquistócrona. Entonces aquí pues tenemos los ejemplos muy sencillos de la aplicación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto, como dije antes, pues no tiene que ver quizá muy directamente con los problemas de mecánica que hemos estado tratando previamente, pero sí ilustran que las mismas ecuaciones pueden corresponder a diferentes problemas de la mecánica, de la geometría, de la física, etc. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es que las ecuaciones de Euler-Lagrange que están aquí dadas en esta expresión pues pueden servirnos para expresar las ecuaciones de movimiento de un sistema mecánico o la solución de algún problema variacional y los resultados que ya vimos que nos permiten simplificar en algunos casos la solución de los problemas, aquí se puede aplicar similarmente. En este primer ejemplo, como veíamos, la y es una coordenada ignorable y eso entonces lo podemos utilizar para de inmediato llegar a la conclusión de que hay una cantidad conservada. En los ejemplos 2 y 3 que vimos, lo que podríamos usar, cosa que no hicimos, es el hecho de que la L, vean, no depende de X. Aquí recuerden, la coordenada X toma el papel del tiempo que habíamos estado utilizando en las lecciones anteriores. Y lo que habíamos probado es que cuando una lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, la integral de Jacobi se presenta, se conserva. Entonces, en este caso podemos utilizar ese hecho. Entonces, las cosas que ya dedujimos válidas para la mecánica se pueden aplicar en este otro contexto. Entonces, aquí podríamos determinar cuál es la integral de Jacobi, con la ventaja de que eso nos va a llevar de inmediato a una ecuación de primer orden y se queda pues para que ustedes lo vean. De hecho, la ecuación a la que uno llega como resultado de la conservación de la integral de Jacobi es precisamente la ecuación de primer orden que aquí nosotros finalmente integramos después de haber utilizado este truco. Similarmente, en el problema número 3 de la braquistócrona, aquí también ocurre que la L no depende de la variable independiente, que es la X en este caso, que está tomando el papel del tiempo. Entonces aquí también podemos utilizar que la integral de Jacobi se tiene que conservar
y eso entonces nos lleva a una ecuación de primer orden que, como ustedes deben de confirmar, coincide con lo que aquí hemos obtenido de esta forma, pues diferente, más relacionada pues con las técnicas que se emplean en la teoría de las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces espero que estos ejemplos sean más o menos ilustrativos de cómo se tratan los problemas del cálculo variacional. Vean que una vez que tenemos especificada esta función que toma el papel de la lagrangiana, pues desde el punto de vista matemático los problemas son muy similares y esa es precisamente parte de lo que aquí se trata de aprovechar. Bueno, espero que todo lo anterior resulte suficientemente claro y vamos a seguir hablando de esto en la siguiente lección.